Ahora quiero llamar su atención al libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 9, un pasaje que hemos considerado anteriormente en Hebreos 9. Vamos a leer el versículo 27 y 28. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos, y la segunda vez será visto sin pecado por los que lo esperan para salvación. Estamos considerando en estos estudios el sujeto de la muerte y lo que hay más allá. Y hemos visto en los estudios anteriores el sujeto de la muerte física y lo que es, lo que significa. Y hace una semana consideramos el estado intermedio en que el espíritu está sin cuerpo hasta, entre el tiempo de la muerte física y la resurrección final. Y a continuación queremos considerar tres sujetos: la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos y el juicio final. Y vamos a mencionar estas tres cosas brevemente en este mensaje. No es mi intención en estos estudios tratar en detalle los acontecimientos del fin de los tiempos, porque ya hay suficientes especulaciones vanas y predicciones falsas y sensacionalismo sobre el futuro, sin necesidad de añadir más. Y verdaderamente yo no confío en aquellos que pretenden tener resueltos todos los detalles sobre el fin de los tiempos y el fin del mundo. Estoy de acuerdo con el hermano y pastor Spurgeon, que dijo, en el año 1874, distanciándose de los especuladores de su tiempo sobre el fin del mundo, diciendo: me siento más cómodo predicando a Cristo crucificado que cualquier otro tema. Y después, en el año 1887, en una conferencia a predicadores, dijo: más y más estoy celoso, no sea que cualquier opinión sobre la profecía, el gobierno de la iglesia, la política
o incluso la teología sistemática nos aleje de gloriarnos en la cruz de Cristo. La salvación es un tema para el que me gustaría reclutar a todas las lenguas santas. Soy ávido de testigos del glorioso evangelio del Dios bendito. Ojalá Cristo crucificado fuera la carga universal de los hombres de Dios. Vuestras conjeturas sobre el número de la bestia, vuestras especulaciones napoleónicas, vuestras conjeturas sobre un anticristo personal, perdonadme, pero las considero meros huesos para perros, mientras los hombres mueren y el infierno se llena. Así dijo Spurgeon, y creo que tuvo razón. Pero la palabra de Dios es muy clara sobre ciertos acontecimientos futuros como estos tres: la segunda venida de Cristo, la resurrección y el juicio final. Hay dos reglas de interpretación que gobiernan mi pensamiento y creo que deben gobernar el pensamiento de todos. La primera regla es que el Nuevo Testamento explica al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la última palabra al respecto. Y el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo y debemos interpretar el Antiguo según el Nuevo. Y la segunda regla es, debemos interpretar el libro del Apocalipsis por el resto del Nuevo Testamento. Porque Apocalipsis es un libro de símbolos, según el primer capítulo. Y debemos buscar primero lo que es claro y sencillo en los evangelios y las epístolas, es decir, el resto del Nuevo Testamento. Con estas dos reglas podemos seguir con claridad y confianza respecto a las cosas futuras. Y estos tres eventos ocurren al final de los tiempos. Todos los tres eventos se mencionan como un gran día. Ese día, el día de Dios, el día del Señor, el último día, el día de la ira de Dios, el gran y notable día del Señor, el día de su aparición, la revelación de Jesucristo, el día de su venida. Hay una sola segunda venida, una sola resurrección de los cuerpos, un solo juicio de todos los hombres, todos los seres, al fin del mundo.
Primero, hay la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el texto en Hebreos 9:28 dice en el fin del versículo, y la segunda vez será visto sin pecado por los que lo esperan para salvación. Jesucristo vendrá otra vez. Él lo prometió, aun cuando estaba aquí en esta tierra, con sus discípulos. Digo, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y en Hechos el capítulo 1, cuando Cristo ascendió al cielo, los ángeles declararon a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Y hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Comúnmente oímos hablar de dos venidas futuras en lugar de una. Venir en secreto, dicen, para los creyentes, y luego, 7 años más tarde, venir de nuevo para juzgar al mundo. Pero esto equivale a una segunda venida y una tercera venida. Algunos tratan de hacer una distinción entre los términos utilizados en la palabra de Dios para describir esta segunda venida. Hay 3 palabras específicas: venida, aparición y revelación. Pero no hay distinción entre estas 3 palabras. Hablan de la misma cosa, el mismo evento. Y tales distinciones entre estos términos simplemente no se sostienen en un estudio honesto de la palabra de Dios. Estos términos se utilizan indistintamente en las Escrituras, refiriéndose a un solo gran evento, en un solo día. Es cierto que en el Antiguo Testamento no se distingue claramente entre la primera venida y la segunda venida de Cristo, pero el Nuevo Testamento aclara este asunto. Esperamos la segunda venida de Cristo. Los escépticos niegan que vaya a venir, según lo que dice Pedro. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Sí, esta doctrina de la segunda venida de Cristo
es negado por los inconversos. Los escépticos. Pero Dios ha dado la promesa. Y sin duda Cristo vendrá. Vendrá personalmente, físicamente, con su cuerpo glorificado, resucitado. Vendrá, según nuestro texto, sin pecado. ¿Y qué quiere decir esta frase? Vendrá sin pecado. En su primera venida vino con pecado, no pecado personal suyo, sino llevando nuestro pecado, y por eso murió. Cuando viene la segunda vez, no va a venir como ofrenda por el pecado, pero sin pecado. No con humildad como portador del pecado, sino en exaltación y honra y gloria. Va a venir en poder, no en debilidad, no sujeto a la muerte, como en la primera venida. Va a venir como un león, no como un cordero. Viene para juzgar, no para ser juzgado, como ocurrió en la cruz del Calvario. Y vendrá de repente. Muchos serán sorprendidos sin estar preparados. Y leí este pasaje hace unos momentos en Mateo 24. Mas como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice nuestro Señor. ¿Cuándo vendrá? Solo Dios lo sabe con certeza. Pero nuestro deber ahora es estar preparados, estar vigilantes en todo momento. En este mismo pasaje dijo Cristo, más acerca de aquel día y hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Y después, por eso también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Amigo, ¿estás preparado para la segunda venida de Jesucristo? Si viniera hoy, ¿te encontraría preparado, listo o desprevenido, sin preparación? Es una pregunta solemne
que nos busca en nuestro corazón. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? El segundo evento es la resurrección de los muertos. Y este evento es relacionada estrechamente con la venida de Cristo. Déjame leer unos pasajes que hacen este punto. En 1 de Corintios 15 leemos, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección del cuerpo ocurre cuando Cristo viene la segunda vez. Leemos también en el libro de Filipenses, el capítulo 3, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, hablando de su segunda venida, quien transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Otro pasaje es 1 de Tesalonicenses 4, donde leemos, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí está su venida, su segunda venida. Descenderá del cielo y, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hablando de la resurrección. Y es una resurrección, una sola resurrección, en una sola hora, de un solo día, según lo que Cristo dijo en Juan 5. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron mal a la resurrección de condenación. Todos van a resucitar. Y esta resurrección sirve estos dos propósitos. Un propósito para los salvos y un propósito para los perdidos. Déjame leer en la segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1. Y a vosotros que sois atribulados, hablando a los creyentes que sufren por su fe, vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en aquel día en todos los que creyeron. Dice, esta resurrección sirve estos dos propósitos. El propósito de la glorificación, aún del cuerpo de los creyentes, y la condenación eterna, incluyendo el cuerpo, en el cuerpo de los que son en sus pecados, perdidos. Los cuerpos de todos los muertos se reunirán con su espíritu. Los salvos para la gloria eterna, los perdidos para la miseria y el castigo eterno. Leemos de este mismo hecho en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y abominación perpetua. La resurrección de los salvos se describe en detalle en el capítulo de 1 de Corintios 15, un gran capítulo, un capítulo precioso, sobre la resurrección de Cristo y de todos los que están en Cristo, en unión con Él, unión en su vida, en su resurrección. Y las palabras usadas en aquel capítulo nos dicen algo del estado final de los creyentes. Hay la palabra incorrupción en el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Y dice, se siembra en deshonra, hablando de la muerte física, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Será una resurrección glorioso, poderoso y espiritual. Es un misterio para nuestro entendimiento hoy en día, pero el cuerpo eterno para los creyentes será un cuerpo espiritual. Parece ser una contradicción para nosotros, pero así se llama. En el versículo 44, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, lo que vemos hoy en día, y hay cuerpo espiritual. Es decir, sin carne ni sangre como conocemos actualmente. Pero es un cuerpo material a la vez. Es una resurrección inmortal, a la inmortalidad. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Esta es la enseñanza de Dios
hay una resurrección de los muertos en el día en que Cristo vendrá. Aunque esta verdad es negado o fue negado por los saduceos y burlado por los atenienses en Hechos 17, y fue algo increíble para el rey Agripa en Hechos 26. Dios, que no puede mentir, lo ha prometido y es cierto. Y nosotros debemos creerlo. ¿Lo crees, amigo? ¿Lo crees? ¿Crees en la resurrección final? Y también hay el asunto del juicio. Otra vez aquí en Hebreos 9 y 27 dice que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio. Y hay un solo juicio. No dice después de esto los juicios, es singular, el juicio. Cristo murió una sola vez, fue ofrecido una sola vez, según el próximo versículo, y todos morimos una sola vez. Así también el juicio ocurre una sola vez. Y sobre este juicio, debemos entender que el juez, ¿quién es? El juez es Cristo mismo, según lo que él dijo en Juan 5 y 22. El Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Cristo va a ser el juez. ¿Y quiénes son los testigos del juicio? Serán criaturas racionales, ángeles y hombres. ¿Y los sujetos del juicio? Toda la humanidad, cada uno de nosotros. Déjame leer en Romanos 2, hablando del día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, es decir, cada persona, cada ser humano va a ser juzgado por el Señor Jesús, el gran juez, en el día final. Nadie va a escapar aquel juicio. ¿Y cuáles son los criterios del
juicio. Según este pasaje y muchos otros, serán las obras, nuestros hechos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en otro pasaje el Señor dijo que seremos juzgados por nuestras palabras. Y aún los secretos de nuestro corazón van a ser revelados y juzgados. De alguna manera, más allá de nuestra comprensión actual, Dios hará que todo sea revelado, todo sea juzgado. Y la norma del juicio será la verdad. ¿Qué dice aquí en Romanos 2 otra vez? En el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo conforme a mi evangelio. Este es el versículo 2. Sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Según verdad. No se permitirán testimonio falso. En aquella corte, solamente la verdad entra. El juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y qué es el propósito de este juicio? Será que la justicia de Dios, el gobierno recto de Dios en todos sus actos se haga pública, se muestre, se haga innegable. Se presentarán todas las pruebas, toda la evidencia, mejor dicho. El gobierno moral de Dios sobre su universo exige un día de rendición de cuentas, una resolución de todo lo que Él ha hecho con respecto a sus criaturas. Ahora, espero que alguien está haciendo esta pregunta. Pero si el juicio es según nuestras obras, ¿no somos salvos por la gracia sin obras? ¿Somos salvos? ¿No somos salvos por la fe? ¿La gracia mediante la fe sin obras? Y la respuesta es, sí, gracias a Dios, que así es, que somos salvos no por obras, sino por la gracia de Dios y las obras de Cristo, como nuestro sustituto en nuestro lugar. Pero, según la palabra de Dios, la fe obra. La fe obra. Y una fe que no obra está muerta. Es decir, no es genuina. No es una fe salvadora. Así, las obras son la evidencia de la fe, el fruto de la fe, que los hombres y los ángeles pueden ver, pueden observar.
No se trata de la salvación por las obras, sino del juicio de las obras. Porque las obras son la evidencia pública para probar nuestro estado espiritual verdadero. Y en aquel juicio, el juez Jesucristo va a decir en unas pocas palabras, aquí está la evidencia. Estas obras son las evidencias de que este hombre estaba perdido en Adán o salvado en Cristo. Será el uno o el otro. Bueno, hay mucho más que decir, pero vamos a terminar diciendo, amigo perdido, no escaparás del juicio de Dios. No habrá lugar donde esconderte. Debes temblar y temer al considerar tu estado perdido sin preparación para la venida de Cristo y la resurrección final y el juicio final. El mensaje de la Biblia es: arrepiéntete de tus pecados inmediatamente, porque un día de juicio vendrá. Déjame leerlo de Hechos 17. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, es decir, el Señor Jesús, dando fe a todos al haberlo levantado de los muertos. Amigo perdido, acude a Cristo para obtener perfección, salvación. Pídele a Dios un corazón nuevo y el perdón del pecado. Asegúrate de estar listo para ese gran día. Y digo a los creyentes en Cristo, sabiendo estas cosas que hemos considerado, hagamos lo siguiente: velad, estad alerta, como dijo nuestro texto. Y debemos purificarnos constantemente, día por día, según 1 de Juan 3:2, como una novia siempre preparada para la llegada inesperada de su novio. Y sed firmes, seamos firmes en nuestra obediencia y servicio a nuestro Señor. En el fin del 1 de Corintios 15, después de tratar detalladamente con la doctrina de la resurrección final, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén.